Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta para la posteridad que deja Manuel Elkin Patarroyo, uno de los científicos, si no el más famoso, que tuvo Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 17 de enero. Patarroyo fue el primer científico colombiano en ser publicado en las más prestigiosas revistas científicas del mundo. Un orgullo nacional en una época en donde la violencia narco era el pan diario de las noticias de millones de colombianos. 4 décadas después, el llamado creador de la vacuna contra la malaria falleció y su legado no es tan claro. La comunidad científica del país lamentó su partida, mientras una nueva generación de académicos, estudiantes y las redes sociales, obvio, dieron una mirada menos heroica de su vida. Su vacuna nunca llegó, maltrató a animales y subalternos, y la visión de los 80 estaba inflada y romantizada. Hoy hablamos del legado de Patarroyo en sus justas proporciones. Camilo Garzón cubre las movidas medioambientales en La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tati. Camilo, tú y yo somos niños de los 90s y en esa época a Patarroyo nos lo vendieron en el colegio y en la televisión porque veíamos televisión como el Albert Einstein colombiano. ¿Qué era lo que hacía que lo viéramos de esa forma en ese momento? Sí, Patarroyo como héroe científico colombiano es una creación social que aparece a finales de los 80s como una forma de hallar un ejemplo positivo a seguir para los jóvenes en una época en donde abundaban los ejemplos malos. Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, el país en crisis en general. Entonces de repente aparece un tolimense que dice que tiene la vacuna para curar una de las enfermedades que más ha matado gente en la historia, trabajando desde un laboratorio en la Universidad Nacional de Colombia. Él se quejaba con razón de que la financiación para la cura contra la malaria era difícil de conseguir porque no era una enfermedad que atacara a los países desarrollados. Las mayores tasas de muerte por esta enfermedad son en África, en una enfermedad que al año mata todavía hoy a más de 600,000 personas. ¡Wow! Entonces, la historia es que Patarroyo, un investigador del sur, encuentra una vacuna para curar a personas del sur global que los grandes laboratorios ricos no han querido financiar. Me parece que todo eso, viniendo de Colombia, ofrece el marco perfecto para graduarlo de héroe y ejemplo a seguir. Claro, y teniendo en cuenta que está en un país que venera la plata fácil, que esa es una de las muchas herencias del narcotráfico en la cultura colombiana. Entonces, un hombre que se esfuerza en la ciencia, pues es una historia de superación, mínimo. Exacto. Y lo otro es que también para la época no había una cultura periodística de cubrimiento de la ciencia muy fuerte. Entonces, cuando aparece este personaje, la tendencia natural de los medios de comunicación es ir a investigar su vida, ¿no? Entonces, el chico que nace en Ataco, Tolima, desplazado por la violencia además, llega a Girardot, a donde su papá le compra unas historietas y empieza a leer sobre la vida de Pasteur y comienza a mirar su historia personal y no se empieza a escudriñar tanto lo que él publicó, ¿no? Se mira la persona y no la ciencia. Sobre eso hablé con Lisbeth Fogg, que es una de las pioneras del periodismo científico en Colombia, que me explicaba ese encantamiento que tuvieron los medios con Patarroyo. Un poco desde el punto de vista mediático, uno dice ya decantado, pues después de tantos años que fuimos muy sensacionalistas y que no fuimos, porque no había periodismo científico en ese momento profundo y de calidad, entonces fue muy poco lo que buscamos de fondo de lo que había allí, de qué era lo que estaba encontrando el profesor Patarroyo, y por eso yo creo que eso fue uno de los problemas. Claro que el profesor Patarroyo también aprovechó esa circunstancia y él mismo pues ensalzó esa manera como lo estábamos llamando. Con sus promesas llegaban los titulares y también llegaba la plata. A su laboratorio llegó mucha financiación gracias a que prometía tanto, bajo la expectativa de una vacuna que nadie más había creado, hecha desde Bogotá. Claro. Patarroyo juega no solo a ser un científico, sino a ser una especie de diplomático de su propia investigación, y eso lo acerca al poder. Se vuelve parte de la misión de sabios de César Gaviria, aparece en un remake de esa misión que hizo Iván Duque en el 2019, habla con Pastrana, se habla con Santos, se codea con políticos de Colombia y del mundo y recibe plata directa del gobierno nacional en épocas donde otros grupos de investigación rasguñaban las piedras para conseguirlo. Pero, ¿Patarroyo sí hizo o no hizo la vacuna contra la malaria? Esto es importante porque todavía se cree que sí, pero no existe la vacuna contra la malaria. La caída del prestigio suyo tiene que ver
precisamente con que él prometió unos resultados altos de su supuesta vacuna que nunca llegaron. Las dudas sobre esos resultados empezaron cuando se empezó a replicar en otros laboratorios, en otros lugares en el mundo, y los experimentos mostraron que la protección que él decía no se lograba en otras poblaciones. Por ejemplo, a niños africanos solo dio una protección del 2%. Súper insuficiente. En otros países de Sudamérica era más alta, era del 28%. Entonces, en últimas, todo esto hacía imposible producir una vacuna a gran escala con tasas tan bajas de éxito. No es que, eso es importante, no es que fuera inservible, solo que la protección que él decía que podía generar nunca se logró replicar, cosa que esa vacuna prometida nunca logró. Pese a eso, en Colombia la figura del héroe científico caló hondo y se asumió a Patarroyo como una especie de gurú de la ciencia, que porque sabía mucho de un campo científico, como sin duda Patarroyo sabía de inmunología, entonces podía saber de todos los otros campos de estudio. Y eso fue una actitud que se vio clara en la pandemia, cuando Iván Duque lo nombró parte de ese comité de asesores científicos, y se hizo público que Patarroyo desestimó la gravedad del coronavirus y propuso incluso que en vez de financiar a los laboratorios grandes que finalmente terminaron creando la vacuna, que él podía hacerla en un laboratorio en Bogotá, cosa que por supuesto nunca pasó. Bueno, y entonces si no hizo vacunas, ¿qué fue lo que hizo Patarroyo entonces? Patarroyo es una persona muy respetada en la comunidad científica colombiana porque fundó un laboratorio que formaba cientos de científicos que se entrenaron en una técnica muy específica y compleja de realizar vacunas. Ese sí se parece más como el aporte de él, más que crear una vacuna. Patarroyo, con el apoyo de otros pioneros de Israel, de Estados Unidos, que él no solía mencionar, elaboró muchos estudios sobre formas de hacer vacunas muy específicas, que son los péptidos sintéticos que se fabrican usando fragmentos del parásito para imitar las partes del microbio que debe reconocer el sistema inmune de las personas. Ese método es reconocido y muchos científicos hoy dicen que sirvió para el desarrollo de otras vacunas. Como una nueva manera de hacer ciencia. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta contar. Y también otra cosa que se le destaca es que creó una escuela de científicos en Colombia, muchos de los cuales temen, y ya lo dijeron, que con la muerte de Patarroyo el laboratorio se cierre por falta de financiación. Sin duda, Patarroyo fue un excelente movilizador de recursos, supo vender su cuento muy bien, algo que a muchos científicos les cuesta mucho hacer, aunque falló en vender de más lo que podía hacer. ¿Qué lees que cambió entonces para que ahora, tras su fallecimiento, el debate alrededor de su legado no se centre justamente en eso, en sus aportes científicos y a los métodos científicos, sino más a su personalidad o tal vez a las tantas promesas que hizo? Yo creo que él es un ejemplo de un cambio de época que vivimos. Por ejemplo, la sensibilidad ética hacia los animales en las pruebas de experimentación de vacunas. Él usaba monos del Amazonas, además, para hacer sus pruebas. Hoy en día esa sensibilidad ha cambiado y se cuestiona mucho más que hay otras formas alternativas de testear vacunas, como sintéticas y digitales que cuesten menos vidas de animales. Por ejemplo, no sé, Rodolfo Ginás ha usado calamares y sobre esa especie y su trabajo no hay tanto escrutinio porque justo la sensibilidad ética con esa especie es distinta. Sí. Le pegó duro también que dobló la apuesta de sus promesas y pasó de decir a finales de los 80s que tenía la vacuna contra la malaria a decir que tenía un método que podía desarrollar vacunas para 517 enfermedades infecciosas. Y si a eso se suma el descrédito de sus afirmaciones en el COVID, poco a poco el relato del héroe científico se fue apagando para mucha gente. Sin embargo, es cierto que él siguió publicando artículos académicos, más de 400, y fue un operador científico muy respetado. Es alguien que sabía lo que hacía. Sin duda. Camilo, muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Tati, por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Las disidencias de alias Calarcá y el ELN rompieron su pacto de no agresión en el Catatumbo y desde ayer hay intensos combates en la zona. Al menos 5 exmiembros de las FARC han sido asesinados en la región. Ya hubo una masacre de una familia y hay una 30 de confinamientos. Delegados del gobierno en las negociaciones con ambos grupos armados y la ONU exigen a estos grupos detener la situación. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial.
Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Hasta el 13 de febrero podrá inscribirse al programa Inmersión Colombia 2025 de La Silla Vacía. En 10 sesiones aprenderá de los principales temas de la agenda nacional, desde la economía hasta el cambio climático, pasando por la política y las artes. Conozca todos los detalles en el link de la descripción.